Bienvenidos a Todo el Consejo de Dios, un programa para el que nos reunimos aquí en esta mesa para que juntos podamos estudiar la Biblia, conocer la voluntad de Dios, conocer qué es lo que el Señor nos dice para cada uno. Hoy vamos a tocar un tema que quizás algunos no puedan entender bien y vamos a buscar salir de las controversias para encontrar lo que dice la Biblia exactamente. 1 Timoteo capítulo 2 versículos 8 al 15, pero antes de comenzar vamos a presentar a los contertulios del día de hoy. Eduardo Sarazaga, bienvenido. Gracias, Carlos, por recibirnos. Miguel Díez, bienvenido a ti también. Gracias, Carlos. Y Ramón Ubillos, bienvenido. Sí, gracias. Eduardo, te pediría si puedes leer los versículos que hemos nombrado. 1 Timoteo, te recuerdo, capítulo 2 versículos 8 al 15. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contiendas. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni plata, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bien, el apóstol Pablo habló en la primera parte de este versículo de la oración, dio algunas instrucciones que hemos visto en el programa pasado, y aquí a partir de este versículo dice: quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contiendas, pero después habla específicamente de las mujeres. Volviendo para enganchar con el programa anterior, ¿no es cierto? Queremos refrescar un poquito el versículo 8, que habíamos dicho que hay una indicación clara que podemos orar en todo lugar. El pastor Díez aclaraba que, ¿no es cierto?, en el momento que se encontró con la mujer samaritana indicaba un monte, y Jesús podía haber indicado otro, pero dijo, vendrá el tiempo en que todos orarán al Padre, indudablemente, no va a ser ni en este monte ni en el otro. Y acá también reivindica este tiempo en el cual no hay un lugar sagrado para orar, por decirlo así. Y la otra cosa, levantando manos santas, que hermoso lo que habíamos dicho la vez pasada, y habíamos hablado del saludo romano, de cómo levantaban las manos los romanos para la guerra, indicando que los cristianos tenían que levantar manos que sean limpias, ¿no es cierto? Manos limpias, que estaba hablando del testimonio que tenían que tener. Antes el pasaje nos habla de que a Dios quiere que vivamos quieta y reposadamente, en paz, y todo eso indicaba también que esas manos limpias, no puede haber paz sin manos limpias, ¿no es cierto? Y la oración tiene que ser sin ira ni contienda. Y después engancha allí para hablar de las mujeres, ¿no es cierto? E indica cómo tiene que ser el testimonio de las mujeres, ¿eh? Y así que empezamos desde el 9 y vamos a terminar seguramente en el 15. Ramón. Eso es lavarse las manos, ¿no? Bueno, manos limpias. Eso sí, ¿no? Dicen de Pablo que no era un predicador políticamente correcto, sino que metía el dedo en la llaga, ¿no? Y es lo que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer aquí también. Y lo que nos habla es de... entran las mujeres primeramente con el tema de la ropa, de la apariencia externa, ¿no? La gran preocupación de las mujeres en aquel tiempo y hoy de dar una apariencia externa. Y bueno, y no está mal, pero
no es lo principal o no debe ser lo prioritario, ¿no? Y esa batalla de, pues mira, si esta se pone esto y me pongo el otro, y cómo van a ir vestidas las demás, y toda esa batalla que tienen las mujeres en su vanidad, ¿no? Y lo primero que dice el apóstol es que hay otro tipo de ropa que es más oportuna, que es pudor y modestia. Y qué bueno, ¿verdad? Que las mujeres puedan... es curioso, los vestidos a veces llevan a que las mujeres superen una línea de pudor, porque tienen que mantener el tipo, ¿no? La forma o la moda que haya en el momento, ¿no? Y ese es el primer punto del que nos habla. Pudor, modestia y buenas obras, como dice, corresponde a mujeres que profesan piedad. Y luego empieza ya con el tema más duro, que es que la mujer tiene que aprender en silencio. Y del hombre no, el hombre también. Lo que pasa es que el hombre en su naturaleza lo tiene más fácil en ese aspecto, por la forma de ser del hombre, ¿no? Y expresamente, yo a veces me he encontrado con personas que decían, ya, pero es que aquí el apóstol se pasó 3 pueblos. Se pasó de machista, ¿no? Es que era un machista. No, mira, el apóstol Pablo, si creemos que la palabra es revelada por Dios, el apóstol Pablo aquí lo que hace es transmite conforme al Espíritu lo que el Espíritu está trayendo a su vida. Y Primera de Timoteo, capítulo 2, está dentro del canon bíblico. Así que tendremos que aceptar como parte de la palabra de Dios, porque está en el canon. Y hoy en día que las mujeres, por causa del feminismo, yo muchas veces les he dicho a las mujeres, mira, a las mujeres cristianas, tenéis un problema que se llama feminismo, que os lleva a tener el complejo de sentiros inferiores. Dios nunca ha dicho que la mujer sea inferior al hombre. Ha colocado al hombre en un sitio y a la mujer en otro y nos ha dado unos roles diferentes. Pero eso no quiere decir que la mujer sea inferior, ni tampoco que sea inferior el diácono que el pastor, ¿no? Son funciones dentro del cuerpo. Y Dios ha establecido que unos hagan una cosa y otros hagan otra. Y Dios en su sabiduría transmite esta enseñanza, ¿no? Y dice que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Por qué? Porque son 2 problemas específicos de la naturaleza femenina. Es más fácil para el hombre callarse que para la mujer. Es más fácil. Generalmente. No, estoy hablando en términos generales, ¿no? Pero normalmente es más fácil al hombre callarse que a la mujer. Y cuando alguien habla, es difícil que aprenda. Se aprende escuchando. Y por eso lo expresa, ¿no? Y luego sigue diciendo, y cuando dice, no permito a la mujer enseñar, yo vuelvo a apelar a lo mismo. Es un texto que está dentro del canon bíblico. No es una ocurrencia. Hay otras enseñanzas. En 1 Corintios, cuando dice de los problemas del matrimonio, y esto lo dice el Señor, y esto lo enseño yo, o es mi opinión, pero es parte del canon. Y tenemos que aceptarlo como parte del canon bíblico, ¿no? No decir, no, ahora vamos a venir con las tijeras y vamos a cortar aquí, y esto no me gusta, o esto no me apetece, o nos comemos el cordero entero, o lo dejamos entero. Y bueno, a lo que iba. Hoy las mujeres tienen un problema, que es el feminismo, que les lleva a sentirse inferiores. Y dices, ¿por qué vas a dejar que lo que este mundo habla te genere ¿cómo es un complejo de inferioridad? La mujer no debe de sentirse acomplejada porque Dios la pone en su sitio, sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que también no solo es el complejo de inferioridad, sino como una especie de revancha. Sí. En el mundo se ha abusado del machismo a límites insospechados. Y de hecho, todavía en el mundo hay más machismo que feminismo. Ahora la reivindicación de la mujer está moviendo el péndulo hacia el otro extremo.
Y ni machismo ni feminismo son de Dios, porque son actitudes prepotentes, dominantes, segregacionistas, injustas, y de consecuencia de soberbia, ¿no? Pero lo primero que vemos aquí es que se atavíen de ropa decorosa. No es de recibo. Ni siquiera podemos decir que es políticamente incorrecto dejar claro que no se puede ir al culto. No se puede, bueno, no se debería de salir ni a la calle con las ropas que salen algunas mujeres. Porque, claro, parece que van dando gritos de sensuales, de reclamo, de vanagloria, de vanidad y de moda que produce una excitación. Vamos a ser claros, como hombres, una mujer que va con una minifalda y que va con un escote enorme y que va con unos pantalones súper apretados y qué sé yo qué, produce mensajes, no subliminales ya, no, mensajes directos, con efluvios. Entonces, ¿qué significa? Pues que habla de decoro. No es, y claro, de desviar la atención, de decir, es que no, que van a ir vestidas de monjas bobas. No se trata de eso, pero de ropa decorosa. Algunos superreligiosos lo llevan a otro extremo, las exigen que lleven faldas hasta los pies, las exigen que vayan, casi enfundadas. Y ahí está el extremis del Islam que les pone el burka. Eso se llama fanatizar el propósito de mantener a la mujer casta. Y también a los hombres. Porque claro, cuidado, la castidad del hombre no consiste solamente en no caer en adulterio físicamente. No solamente comete adulterio el que yace con otra mujer que no es la suya, sino aquel que codicia a otra mujer. Con el ojo se comete adulterio. Por lo tanto, ni para que la mujer que se degenere en sensualidad, sexualidad, lascivia y vanidad y presunción y demostración de que es guapa o de que es esto, que es lo otro, que todo eso es carne, ni tampoco que sea causa de tropiezo a los débiles, que lógicamente pues es que hay mujeres que como van casi se te va el ojo sin darte ni cuenta hasta que pum, cambias, pero ese es el decoro y eso no se puede discutir. Bueno, se puede discutir, porque claro, ¿cómo los padres permiten que sus hijas pues lleven esos vestidos y esas incluso que vayan sin sujetadores debajo de la blusa y cosas tremendas y con transparencias y con cosas? Ese es el punto que precisamente el feminismo dice, bueno, pero ¿qué culpa tenemos nosotros de los hombres? Y le echan toda la carga a los hombres. La culpa tenéis es que no cabe duda de por qué vestís así. ¿Cuál es el propósito de esa moda? Llamar la atención. Es lucirse, es vanidad, es la sensualidad. Así que efectivamente el hombre no va a exculparse de que la mujer sea provocativa si él adultera y codicia y se pervierte su ojo en lujuria. Por eso, no, la culpa la tiene él. La tiene él por no guardar su ojo, que es lámpara de su cuerpo. Pero en cualquier caso, estamos hablando de que el pudor tiene que ver con la forma de vestir, tiene que ver con la forma de peinarse, pudor y modestia, porque cuando visten de esta manera no tienen ninguna modestia, no quieren pasar desapercibidas, no, quieren que se las vea, quieren lucirse, quieren claramente hacer la pasarela en el culto. Vas a muchas congregaciones y dices, madre mía, esto es una pasarela, y vienen el domingo a hacer la pasarela. Claro, y lo terrible es que no solo lo hacen las solteras, que dicen, bueno, vamos a ver si igual van pensando a ver si se enganchan, a ver si pillan novio. No, es que lo triste es que lo hacen las casadas, y lo más triste es que sus maridos lo consienten, y más aún cuando a veces el que lo consiente es el pastor, que consiente que lo haga su mujer o que lo hagan sus hijas. En cualquier caso, el pudor significa precisamente esa decencia, ese decoro, en todo, en el vestir, en el hablar, en el caminar. ¿Tú te imaginas
algunas mujeres y algunos hombres caminan que parece que, ya sabes tú, como los vaqueros que van ahí, como diciendo, aquí llega el macho, ¿no? O las mujeres como diciendo que estoy aquí, que todo el mundo me mire, que soy yo. Entonces, no, el decoro y el pudor está en todas las áreas del comportamiento, del urbanismo, de la educación, de los modales, de las personas que deben de dar buen testimonio, y por eso pues después añade, por ejemplo, no es de pudor. ¿Te imaginas ir con un montón de joyas de oro y anillos y pendientes? Es que eso no es, es que es vergonzoso, es bochornoso, ¿no? Y por eso pues hablan ni peinado ostentoso, esos peinados rococós o esos peinados que bueno, pues yo qué sé, que dan la sensación de que son brujas o que son yo qué sé qué, porque es que hay tal clase de peinados llamativos, escandalosos. Tampoco se trata de que la mujer vaya como una pordiosera o una anticuada, pero sí, sin duda, que tenga ese pudor en todo su comportamiento. También, no solo en el peinado, sino eso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Por qué? Porque está derrochando los bienes que otros necesitan para poder subsistir. Y es un testimonio, de falta de sentido común, de falta de sobriedad y de falta de responsabilidad de administrar lo que es de Dios, porque todo es de Dios, y esos vestidos costosos, ese dinero es de Dios, y se está usando ilegítimamente. ¿Por qué? Para vanidad, para satisfacer vanagloria, para presentar esa opulencia, sino que, ¿cuáles son los buenos vestidos, las buenas obras? Que con ese dinero, en lugar de esas joyas, en lugar de esos vestidos caros, viviendo con modestia, como dice bien claramente, con modestia, pues con ese dinero que no se ha gastado, no se ha derrochado, se hacen buenas obras de misericordia, de compasión a los huérfanos, a las viudas, que es lo que corresponde a mujeres que de verdad profesan piedad, que en realidad significa dar al pío, que profesan un testimonio de sobriedad, de austeridad, de pureza y de generosidad, de sacrificio, que es el amor sacrificial. Agregando a lo que decía el pastor Díez, el tema que a veces uno va a la iglesia, o a veces en programas de televisión, ¿no? Canales cristianos, ¿no es cierto? Me viene a la mente algunas hermanas que con peinados ridículos, ¿no es cierto? Ridículos, algunas vienen de Estados Unidos, pero ridículos en Estados Unidos, ridículos en Latinoamérica, ridículos en Europa, en todos lados. Ahora, yo creo que todo parte de esto último, ¿no? Dice, yo me tengo que dar cuenta que estoy profesando una devoción a Jesucristo. Esto es lo que quiere decir piedad, ¿no es cierto? Mi modo de vestir tiene que ser en relación a eso que yo profeso. Ahora, si yo estoy yendo a una iglesia, indudablemente que eso tiene que marcar. Me estoy dando cuenta que estoy en una iglesia. No estoy en una pasarela, como dice, o no estoy en un desfile, no estoy en una fiesta. El tema no es solamente porque tú te imaginas que va a la iglesia y se pone casta, con aparente se pone el uniforme dominical. Y después, la ves el lunes que se va al trabajo, que se va al paseo, que va con las amigas y se despendola. No, porque una persona tiene que ser la misma persona. Coherente. La su personalidad tiene que mostrar dignidad, integridad, cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? En todo momento. Por lo tanto, pero especialmente donde se profesa esa fe, esa vocación, y se da testimonio a los que vienen a congregarse, ¿no? Especialmente ahí, pero
pero tampoco sería una hipocresía, ¿no? Cambiarse de chaqueta o cambiarse de conducta, ¿no? De disfraz, ¿no? Pero tú has dicho una cosa importante, que todo nace del dirigente, del pastor, después vamos a hablar, ¿no es cierto? Pero yo he visto conjuntos de danza, por ejemplo, pero con una sensualidad, con una, claro, que tú dices, a veces me ha tocado estar en la primera fila, que no te produce sensualidad porque te produce una incomodidad, porque es algo que tú dices no está en el lugar que tiene que estar, aunque, como tú dices, no es por el lugar, tendría que ser siempre, pero ¿a dónde está el dirigente ahí? Porque si me molesta a mí, y yo sé que molesta a otro, ¿no es cierto? No sé, porque han venido, por ejemplo, gente que me acompañaba en esas circunstancias y dice, pero ¿viste esta cosa? ¿Cómo es esto? Ya. ¿No es cierto? Sí, no, pero y también es por ellas, si es que por esa persona, por esas mujeres que necesitan ser guiadas, enseñadas, corregidas y discipuladas. Que no están en un espectáculo. Sin duda, yo creo que tienen que ser enseñadas en la ley del amor. La ley del amor, el apóstol Pablo lo dijo de determinada manera y dice, si el comer carne es de tropiezo para mi hermano, yo no como carne por amor a él. Era capaz de negarse. Entonces, en este caso, creo que una mujer tiene que aprender que es verdad que ella por naturaleza necesita sentir esa sensación de atracción. Pero si esa sensación que necesita sentir ella le es de tropiezo a alguien, por amor a alguien, si en verdad tiene ese amor de Dios, tendría que decir, yo no puedo serlo de tropiezo. No, pero ahí sería solamente decir, mira, yo tengo derecho, yo puedo andar así. Sí, pero es una cuestión de que mi derecho lo dejo de lado por amor a él. Pero yo creo que... amor al débil, pero yo creo que no es así. Vamos a ver. Si el apóstol escribe esto a Timoteo es porque está habiendo algún problema entre las creyentes. ¿Por qué? Porque tenían los principios establecidos por su sociedad. Es decir, no venían de un mundo irreal, venían de un mundo real donde había unos baremos para las cosas y al convertirse siguen con esa escala de valores, ¿no? En su vida. Y dice, mira, que ya no estáis en la guerra que estabais antes, en la batalla que estabais antes, ahora hay que cambiar la mentalidad de nuestra mente. Pero es el mismo problema que hay hoy en día. Muchos cristianos y muchas cristianas introducen en su vida cristiana los parámetros que hay en el mundo que les rodea. Y nosotros hemos sido llamados a transformar la sociedad que nos rodea, no a ser transformados por ella. El gran problema es que la iglesia está llena de mundo en lugar de estar el mundo lleno de iglesia, ¿no? Y yo lo que veo es que el apóstol está denunciando actitudes de corazón en la vida de las mujeres que es contrario a la dirección de Dios para sus vidas, ¿no? Y dices, bueno, cuidado, que todos tenemos carne, que todos tenemos vanidad y tenemos que luchar contra ella. Igual que se hablaba el otro día y comenzó Eduardo antes, del tema de la mano del romano, dice, porque eso quizá a los hombres les pone, ¿no? El levantar, demostrar su fortaleza. Dices, mira, eso es una forma mundana de hacer las cosas. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y actuar como debemos de actuar. Y por eso aquí hace una contraposición entre esas formas, maneras y sistemas que el mundo establece a lo que el Espíritu de Dios y una persona que anda guiada por el Espíritu debe de mover en su vida. Yo estaba pensando lo mismo. Oye, hay en la iglesia a veces gente que ostenta su posición económica, porque se lleva 4 pulseras de oro, tal, y sinceramente dices, ¿qué es lo que quieres demostrar con eso? Más, a veces dices, mira, es muy peligroso que tú vayas por eso, así te van a robar. A cortar la muñeca. Claro. Yo creo que las mujeres en ese tiempo, si eran libres,
que había muchas esclavas, lógicamente, pues estaban muy centradas en la moda. Igual que ahora. Estaban igual que siempre, muy centradas en vestir, en la opulencia, eran muy mujeres objeto, en el sentido de conquistar a los ricos, de conquistar a los políticos, conquistar a los poderosos, y cómo, pues con el arma femenina de la sensualidad, de los vestidos, de los peinados ostentosos, bueno. Pero yo me pregunto, ¿qué libertad era esa y qué democracia? ¿Es que había senadoras en el Imperio Romano? No había senadoras. Entonces, claro, cualquiera podría comparar aquel tiempo como un modelo de igualdad entre hombres y mujeres. No es cierto, ¿no? Y la mujer, cuando se convierte, pues pasa a querer no solamente mantener su atractivo, pues para conquistar a los pastores, para conquistar a los diáconos, o qué sé yo, sino además para conquistar el poder. Y de ahí viene el espíritu pitoniso, las pitonisas, viene el espíritu de Jezabel, que reprocha el Señor a la iglesia en Apocalipsis, a la iglesia de Pérgamo. Pero viene también el afán de dominio y de conseguir ser senadoras en la iglesia. Lo que nunca consiguieron. ¿Entiendes? Ser senadoras, ser habladoras, ser enseñadoras, ser dirigentes, ¿no? Claro, es una especie de frustración de la mujer que quiso ser como Dios, que tomó la iniciativa de pecar, y que curiosamente aquí dice, fíjate, tú pones como ejemplo que la mujer, que el hombre fue creado primero y después la mujer, y que la mujer fue engañada. Adán no fue engañado, que para mí en cierta manera es más grave el pecado de Adán, porque claro, imagínate que Adán no fue engañado, la serpiente no le engañó, su mujer tampoco le engañó en ese sentido. Él pecó adrede, consciente de que estaba desobedeciendo a Dios. ¿Y por qué lo hizo? Por no perder a Eva. Siguiendo la corriente. Y volvemos desde el principio, vemos la influencia tan impresionante de la mujer en el hombre. Ya sabes que siempre se dice que detrás de un supuesto un gran hombre hay una gran mujer. Hay una gran mujer. Incluso a veces tan detrás, que el hombre no es más que la marioneta. El que figura, pero en realidad que detrás manipula a la mujer, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que ese afán de dominio es propio de la naturaleza de Eva. El dominar, el gobernar, el controlar. Desde el momento en que la mujer se casa, quiere dominar a su marido. Es su naturaleza. Y el marido, su naturaleza es actuar como Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? La dejaba y jugaba con ese afán de ese jugueteo, ese coqueteo de dominar y de intentar conseguir el secreto de su puerta. Pero al final, tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe. Al final, la concupiscencia del hombre es ser débil con el sexo femenino, con la mujer. Es ceder ante la risa o el llanto, ante los encantos tan impresionantes que el hombre, por muy buen actor que sea, no puede tener jamás. Que los encantos de la mujer y la sensibilidad, el arte y la sagacidad y la inteligencia de la mujer. Por lo tanto, Pablo deja bien claro, cuidado no se establezca un matriarcado en la iglesia. Cuidado no haya mujeres que enseñen. ¿Por qué? ¿Qué es enseñar? Enseñar no es transmitir la palabra de Dios, no, es doctrinar, es dar doctrina sobre la palabra de Dios. Dice que ese eso, tercer dominio. No me interrumpas. Es dar doctrina, revelación de la palabra. Y por eso muchas de las sectas evangélicas han surgido por mujeres que han tenido una interpretación personal, carnal, de la palabra. Porque yo no creo que la mujer no pueda transmitir el evangelio. Claro que puede, pero dar doctrina es lo que no puede. Adoctrinar.
establecer un fundamento teológico, en una palabra, magisterio. No hay maestras. Este es el tema, ejercer el magisterio. No hay maestros. Me da mucha alegría, en cierta manera, que toda la moda de las mujeres que se nombran ministras, se nombran apóstoles, profetas y pastoras, pero no se nombran maestras. Bueno, por lo menos en ese sentido estamos un poco libres, porque no existe la maestra bíblica, sino que la mujer enseñe a otras mujeres, dice el apóstol Pablo, a respetar y honrar a sus maridos. Esa es la enseñanza principal que una mujer debe dar a otras mujeres, ¿no? No, quería solamente agregar que dice el texto del 12, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Es decir, que la enseñanza o el magisterio o el hacer doctrina o el hacer plataforma de doctrina es el ejercicio del dominio, porque diríamos, es lo que establece dónde va a ir, en este caso la congregación, dónde va a ir el pueblo de Dios. Y eso, dice, no está permitido, lo dice claramente. Lo dice claramente que ese es el problema. Digamos que estamos en uno de los temas que quizás más controversia puede traer en esta época. No en todas las épocas fue así, pero más que nada en esta época, debido a lo que hemos hablado al principio acerca de las reivindicaciones feministas, que empezaron esas reivindicaciones con cosas positivas como no a tener, ¿cómo es que se dice aquí en España? A la mujer con la pata quebrada, ¿no? Sí. Evidentemente eso no es lo que Dios quiere, pero tampoco el otro extremo donde la mujer quiere ejercer un dominio sobre el hombre. Por eso dice tajantemente en este versículo 12, que puede ser el quizás más controversial en estos momentos, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pero yo creo que el 11 y el 12 son un todo, ¿no? Porque ahí nos pone en contraposición el dominio a la sujeción. El centurión le dijo a Jesús, le dijo al Señor, yo soy hombre sujeto a autoridad, y le digo a un soldado ve y va, y a otro le digo ven y viene, pero la clave de su autoridad estaba en la sujeción. Y ese es el gran problema. La Biblia nos habla, bueno, a los pastores constantemente, bueno, en otros textos habla de que no tengan dominio sobre la grey, sino que sean, que no ejerzan dominio, sino... ¿Por qué? Porque el dominio debe de ser de uno, y solamente hay un Señor, y debemos estar sujetos, y la Biblia nos enseña que tenemos que estar sujetos, no en dominio. Y creo que es importante, y esa es una enseñanza que las mujeres deberían de tomar, el hombre también, pero la mujer específicamente aquí, es decir, yo tengo que aprender a vivir en sujeción. Mi naturaleza me lleva a ser dominante, ¿no? A buscar tener dominio. Pues lo que el Espíritu me lleva es a estar en sujeción. Y vuelvo al tema del feminismo. Es que la tendencia del espíritu feminista de este siglo y del siglo pasado es que la mujer tiene que ir al dominio y al gobierno. Porque es más inteligente, porque lo sabe hacer mejor, por lo que sea. Dice, la Biblia lo que dice, no, aprendamos a sujetarnos y estar sujetos unos a otros, pero a la mujer la pone en la misma posición de sujeción, no de dominio. Y es una enseñanza que el hombre tiene y debe de tener. Hay por ahí hombres que se erigen a autoridad única. Dice, yo no me sujeto a nadie, estoy sujeto al Espíritu y no me sujeto a nadie. Pues el Espíritu te lleva a estar sujeto. Primero a Dios, a su palabra, y luego al cuerpo. Bueno, pues esta enseñanza que levanta tanta polémica entre las mujeres es el mismo principio que Dios ha establecido entre los hombres. Entonces dice,
señoras que se tienen que sujetar, no dominar, no buscar el dominio. Y como hemos escuchado ya antes y en otros programas anteriores, Pablo claramente dice que él no se ha nombrado, que él ha sido levantado por Dios, y que tenemos que buscar eso mismo, que dices, sujétate, cuando que tu ministerio, si lo tienes, venga por la parte de Dios y porque es necesario, no porque tú tengas un afán por ser alguien. Que ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Es decir, de identidad. Dices, ¿por qué tienes que...? Yo cuando veo mujeres que actúan imitando al rol del hombre en la iglesia, digo, ¿por qué la mujer tiene que imitar el rol del hombre cuando ella tiene un espacio suficientemente digno y bueno dentro de la iglesia y que debe desarrollar al máximo? La revelación de la palabra de Dios, aunque luego en la práctica a lo mejor no se ha llevado siempre, ¿no? Pero desde los tiempos de Moisés, Dios establece, en la revelación, la misma dignidad para el hombre y para la mujer. Diferentes dones, diferentes roles, diferentes situaciones, pero la dignidad la misma. Y es algo que en derecho comparativo ha hecho diferente, por ejemplo, al pueblo de Israel, que ha seguido los principios bíblicos desde hace 3.500 años, en el que la mujer tenía una posición de dignidad semejante a la del hombre. Vuelvo a decir, a lo mejor luego en la práctica no era así, pero sí en el principio establecido por Dios. Claro, el problema está en la autoridad. El problema está en reconocer autoridad, ¿no? Y muchas mujeres podrán decir, incluso muchos hombres feministas, porque es curioso que haya muchos hombres feministas, más de los que ni imaginamos, pues dicen que podrán decir, bueno, aquí esto lo dice Pablo, no dice Dios, no permito, porque no permito. Claro. Entonces vamos a empezar a analizar todos los textos bíblicos en los que se pueda interpretar que lo ha dicho el apóstol, el profeta, y que no lo ha dicho Dios, y entonces pues empezamos a meter la tijera. No, es Dios quien no lo permite. ¿Y por qué? Primero porque ya lo explica al final, que ha tomado la decisión de que la mujer fue engañada y el hombre no. Y desde el principio de Génesis dice claramente que tu deseo será para tu marido. Esa fue la consecuencia de que ella pecara primero. Segundo, porque Jesucristo lo dice bien claramente, que Él es la cabeza de la iglesia. Y después Pablo lo dice, que Cristo es cabeza de la iglesia como el varón es cabeza de la mujer. Que no significa ser más o menos, significa que tiene la autoridad delegada. No para dominar, sino para servir. Para tener más responsabilidad todavía de dar la vida. Como pastor, dar la vida por las ovejas. Y más aún por su mujer. Y por sus hijos y por las ovejas. Pero el problema es que la mujer dirá, bueno, sí, sujetaos unos a otros, dice otro texto. ¿Y por qué los hombres no se pueden sujetar a las mujeres? Este es el tema. Los hombres no pueden sujetarse a las mujeres. No deben, por respeto a Dios. Porque deben estar sujetos directamente a la autoridad delegada por Dios, al ministro, al siervo, al pastor, al apóstol, al profeta, o a Dios, y siempre a Dios. Entonces, es un tema de respeto al plan de Dios. Y claro, dicen, el tema es sujetarse, como bien has dicho. La mujer sujeta al varón y el hombre no se va a sujetar a la mujer. Entonces, y ahí están los hijos. Que los hijos, hasta los 12 años, dependen más de la mujer. Cuando el hijo celebra su misvat, pasa de ser un niño a ser ya, empieza a ser un hombre. Y deja de estar bajo las faldas de la mujer, es decir, pegado a las faldas de su madre, pasa directamente a depender del padre. Ya ni siquiera la mujer puede ejercer autoridad sobre su hijo. Ya es un hombre, empieza a formarse como hombre de Dios. Es su padre el que tiene que ejercer la autoridad. Y sabemos además que en los matriarcados o generan pusilánimes o generan personas que van en contra de las mujeres.
hombres en contra de las mujeres, homosexuales o misóginos. Esta es la realidad. Entonces, como testimonio, también es cierto que los padres, los varones que no aman a sus hijos y que no los abrazan, que no los tienen en estima, que no tienen amistad con ellos, no tienen relación y comunión con sus hijos, también puede crear una carencia afectiva que el enemigo y el mundo busca llenar con la homosexualidad o con otras maneras. Pero lo que está bien claro es que lo que hiere es sujetarse, pero eso hiere a todo ego humano. A la mujer le hiere tener que sujetarse a su marido, tener que sujetarse a un varón. Le hiere. Y además utiliza, de alguna manera, la justificación de que ha sido machista el hombre y ha hecho barbaridades en el machismo. Pero eso no justifica que ahora quiera la revancha, ahora quiera humillar al hombre. El hombre, cuando ejercemos la autoridad que Dios nos da con nuestra esposa, no es para humillarla ni para dominarla, poseerla, sino para gobernarla en santidad, en amor, en la sabiduría de Dios y en el buen testimonio. Y por tanto, la sujeción, eso es lo que realmente produce una rebeldía y un rechazo, sujeción a la autoridad, ¿no? Y en concreto, pues al hombre, ¿no? Y diciendo, tanto monta tanto Isabel como Fernando. Pues no, perdónenme ustedes. ¿Por qué tiene que haber siempre una autoridad? ¿Por qué no se acepta, por ejemplo, en un gobierno que haya 2 presidentes en un país? ¿Por qué no se acepta que una empresa o el consejo de administración de ninguna empresa del mundo tenga 2 presidentes? Porque se sabe que una bicefalia o tricefalia pues es un desastre asegurado. Pues en la familia, en el matrimonio es igual. Tiene que haber una autoridad. Y esa autoridad debe ser el padre. Para testimonio también a los hijos. Para mostrar esa dignidad divina y esa voluntad divina que transmite la autoridad al varón. Es Dios quien no permite a la mujer dominar, ejercer dominio, ejercer autoridad sobre el varón, ni enseñar doctrina. Es decir, debe de consultar en silencio, debe de aprender de los sabios que Dios tiene, varones, y que son pues bastantes a lo largo de la historia, como bien refleja la Biblia, ¿no? Y en humildad y en silencio. Y después pues poner en práctica, ¿no? Después que dé testimonio de esa sumisión, de esa obediencia por respeto a Dios. Ahora bien, ¿cómo se va a sujetar la mujer a un cafre? ¿Cómo, digo la palabra cafre, bueno, por no decir otra mayor? ¿Cómo se va a sujetar una mujer inteligente a un hombre ignorante, abusador, dominador, a un hombre que es torpe, que no tiene ninguna sabiduría y que no tiene buen testimonio, que es brutal? Pues yo entiendo que no es de recibo, que esa mujer lo tiene, vamos, imposible. Hombre, es importante la formación de pareja que sea guiada por Dios también, ¿no? Y que sea adecuada, ¿no? Porque la mujer se va a evitar ese problema. Claro. Si ha buscado dirección de Dios en la formación de la pareja, ¿no? Entonces, puede ser que sea una mujer muy hábil y el Señor le pone con un varón que sea torpe, pero posiblemente estará equilibrado en una dirección de Dios adecuada, que es mucho más sabio que cualquier sabiduría humana, ¿no? Y había otro aspecto en el texto que lo repite 2 veces, que es el silencio. Y también levanta furor en las mujeres el tema del silencio, pero es que todo el libro de Proverbios, si tú lees constantemente, está hablando la diferencia entre el sabio y el que habla mucho, ¿no? Dice, aun el necio cuando calla es tenido por sabio. Es decir, también a los hombres la palabra de Dios nos enseña a oír más que hablar. En Eclesiastés dice
que sean pocas tus palabras, porque estás delante de Dios. A Job, el Señor le llevó a entender que lo que había estado hablando era de más. Y dijo, yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Entonces, le está diciendo a la mujer, aprenda en silencio. Dos veces le pone el silencio otra vez. Y yo no sé por qué levanta tanto. Bueno, sí sé, por lo que estábamos hablando del espíritu feminista, ¿no? ¿Y por qué me tengo que callar? Porque es mejor que nos callemos y que dejemos hablar a Dios, porque la palabra de Dios es verdad y la nuestra muchas veces es mejor callárnosla. Aun el necio, cuando calla, es tenido por sabio. Y creo que es importante. ¿Y por qué Pablo dice esto? Pues precisamente porque había mujeres que no se callaban. Ni bajo el agua. Ni debajo del agua. Como cuentan de la suegra por ahí, por Sudamérica, ¿no? Y dices, bueno, eso es broma, pero qué bueno es aprender en silencio. Y si está transmitiendo esta enseñanza a la mujer recibe la enseñanza como dice la palabra, implantada con mansedumbre, porque posiblemente haya sabiduría de Dios para tu vida en el consejo del apóstol. Y vuelvo a decir, establecido dentro del canon bíblico. No podemos venir con las tijeras y decir, no, esta no, porque nos vamos a quedar con las tapas del libro. Y queda un asunto al final. El versículo 15. El versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en amor, en fe, amor y santificación con modestia. Aquí no dice que se salvará por engendrar hijos. Es decir, la mujer no va a ser santificada por engendrar hijos, sino que lo que una vez más está diciendo, le va a librar de muchas ventajas del enemigo el tener hijos, porque va a estar ocupada en algo que realmente merece la pena. La mujer tiene el privilegio que no tiene el hombre de poder llevar en su seno a sus hijos, tanto cuando están dentro del vientre como luego en los primeros tiempos de la vida del niño, y está especialmente preparada para eso. Y aquí hace énfasis en eso, en el gran privilegio que tiene la mujer sobre el hombre en este aspecto. Es muy importante lo que dices, porque evidentemente todo lo que hemos hablado está permanentemente atacado por ese feminismo del cual hemos hablado, ese feminismo extremo, pero ese mismo feminismo extremo ha llegado a menospreciar el elemento diferenciador tan maravilloso que tú hablabas de la maternidad de la mujer, ese privilegio. Recordemos que lamentablemente, que yo me acuerdo, yo nací en el 64, pero de los 60 hasta la fecha, cuando el feminismo fue creciendo poco a poco, paulatinamente, se viene menospreciando el rol de la maternidad, cuando es un rol único. Entonces, por hacer caso a ese pensamiento feminista, las mujeres fueron perdiendo ese maravilloso hecho de ser madres, y hay algunas que por épocas dejaron de disfrutarlo. Hoy en día quizás hay algunas que todavía siguen en eso. Gracias a Dios muchas vuelven a retomar el placer de disfrutar de su maternidad. Pero ¿cuántas veces durante los 70, los 80 y hasta los 90 hemos visto las mujeres despreciando la maternidad como ese don maravilloso que Dios les ha dado? Bueno, hay muchas cosas que, diríamos, este texto se enfrenta con la cultura contemporánea, ¿no es cierto? Hoy una niña está preparada para no ser ama de casa y tener hijos, sino para ser estudiante, ir a la universidad y después, cuando tenga 30 o más años, ver a ver si le viene el deseo de ser madre, ¿no es cierto? Ahora, todo lo que estamos diciendo, nosotros tenemos el peligro de ser catalogados como machistas, y todo lo contrario. Yo creo que no hay nada más como el mensaje de Cristo, lo que ha dignificado a la mujer, ¿no es cierto? Y le ha dado el lugar que tiene que tener.
evidentemente que el mandato a la mujer es duro, porque está comprobado que la mujer habla 3 veces más que el hombre. Y decir que se quede en silencio es una cosa dura. Pero nosotros no queremos dejar de reconocer que a pesar del feminismo, a pesar de las libertades, en el sur de Europa en este momento muere una mujer cada 3 días. ¿No es cierto? Y nosotros queremos decir desde aquí que no estamos de acuerdo con eso. Bajo ningún punto de vista. Digamos, muere por violencia. Por violencia machista. De género, sí, por violencia, perdón, por violencia de género. Claro. Ahora, porque me parece pocas, una cada 3 días de todas las mujeres que hay en Europa. ¿Entiendes? No. Muerte de cualquier tipo. No, esta estadística es de Italia y yo la paso al sur de Europa. Fíjate. ¿No? Ahora, indudablemente que no estamos de acuerdo con esto y creemos que si la cultura escuchara más la palabra de Dios y pudiera ajustarse a lo que el Señor dice y aconseja, a lo mejor las cosas serían mejor. Claro, mejores también en los resultados de la violencia de género. Porque también, y ya como estamos terminando, hay que decir algo, y es esto, que como estábamos analizando este texto, evidentemente quizás las mujeres se puedan sentir agredidas o invadidas por lo que hemos dicho. Pero claro, lo que pasa es que el texto hablaba específicamente para las mujeres, de la misma manera que en otros momentos cuando hablamos del hombre y del sacerdocio y del rol del hombre y de que el hombre tiene que asumir sus responsabilidades y cómo debe tratar a la mujer, en esos momentos se habla del hombre. Pero aquí el texto nos llevaba, por eso nadie malinterprete lo que hemos hablado, el texto nos llevaba a hablar específicamente al orden que Dios le ponía a las mujeres dentro de la congregación por boca del apóstol Pablo. Así que esta es un poco la aclaración que quería hacer, porque, claro, estamos tocando un tema tan sensible que, como bien dijiste, Eduardo, podemos ser catalogados de una manera que nosotros somos o intentamos o buscamos ser cristocéntricos en la medida que la palabra de Dios nos dice tal o cual cosa. Cuando es para los hombres, hablamos acerca de los hombres. Y en este caso, como en el día de hoy, hablamos acerca de las mujeres. Sin duda que se salvarán engendrando hijos. No que eso la va a salvar, pero sé que cumple la función principal que tiene en el matrimonio. Esa es la función principal, ser esposa y madre. Madre en concreto. Y ahí viene matrimonio, viene de mater, de madre. Y es triste que si la mujer se niega porque va a engordar, porque ya no puede usar estos vestidos, porque no puede tener su tiempo libre, porque va a tener que sacrificarse por el bebé. Diligente. Claro, entonces si la mujer se rebela contra ese designio de Dios y se casa y empieza a decirle a su marido, mira, no, todavía no queremos tener hijos, porque he visto muchas parejas de cristianos que no quieren tener hijos, nada más casarse. Y casi todas es por la decisión de la mujer. Porque al final es la que tiene en ese sentido un poco la sartén por el mango, porque si le pone impedimento, a ver cómo el marido la va a obligar a que no lo ponga. Pero en cualquier caso, también yo creo que está refiriéndose a engendrar hijos espirituales. Porque sin duda que la mujer, fíjate que son las que más evangelizan. Y son las que más oran. Hay que reconocerles que tienen ese énfasis, esa pasión mayor que la de los hombres cuando se trata de ir a evangelizar. Yo noto que siempre hay más mujeres voluntarias que hombres y en oración igual. Por lo tanto, se salvarán, es decir, si cumplen esa función tan importante de ser madres naturales, biológicas, de los hijos que Dios le dé, y espirituales de los hijos que Dios engendre a través de su testimonio, a través del evangelismo o de su oración. Pero vuelve a repetir la palabra modestia. Todo esto, por supuesto, si permanece en la fe, en el amor y en la modestia. Porque la modestia, ¿por qué la repite? Teníamos que poner a muchas mujeres el nombre de Modesta. ¿Sabes que existe un hombre que se llama Modesto y Modesta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque si el hombre también tiene su vanagloria, su vanidad y su orgullo, la vanidad, ya la palabra en sí misma es femenina, pero la vanidad
está más ubicada en el corazón de la mujer porque tiene más motivos para darle lugar a la vanidad, porque no cabe duda de que atrae mucho más la atención, incluso a las mujeres. Yo he visto que las mujeres se fijan hoy más en otras mujeres que en los hombres. Es decir, porque claro, están mirando a ver cómo visten, cómo esto, cómo lo otro, cómo actúan. Y entonces, por tanto, la vanidad es lo contrario de la modestia. Y lo que quiere el Señor es que también nosotros seamos modestos, pero ellas tienen esas debilidades más que nosotros. Nosotros tenemos otras, que a lo mejor ellas no tienen, ¿no? Pero estamos hablando en este caso concreto de la debilidad de la mujer. Y creo que una mujer sencilla, que tiene las joyas, las tiene en el corazón, en sus manos, en su callar, en su saber callar, saber estar. Vamos, eso es una mujer bandera, sin duda, que da testimonio y atrae a las almas. Y los maridos dicen, ¿y esta mujer que se sujeta a su marido? Dice, para que otros maridos crean. Es curioso, cuando un casado ve otro matrimonio en el que la mujer se sujeta, honra, obedece y respeta en todo a su marido, ese casado dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿Dónde ese hombre ha conseguido eso? Porque yo también quiero, a ver, que me digan cuál es la fórmula. Bien, hemos llegado al final del programa de hoy. Miguel, muchas gracias. Eduardo, gracias a ti también. Y a ti también, Ramón. Y nos despedimos de todos aquellos que nos siguen a través de este programa de todo el Consejo de Dios. Y la próxima semana continuamos estudiando Primera de Timoteo.